ha estado sucediendo. Sabemos que está, lo dices, 500 años es un avivamiento extremadamente fuerte en Europa, en Alemania. Cuando un joven monje empezó a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, puesto que no estaba al alcance de nadie. Se leía en latín, nadie lo entendía, y de esa manera tenían un monopolio y un control. La iglesia romana en ese entonces tenía el control de naciones y tantas cosas. Y este monje empezó a leer la Biblia, y Dios se reveló a su vida. Y de ahí empezó un avivamiento en Alemania que le llaman la Reforma. Y hoy, en este mes, se está cumpliendo 500 años de ese mover espiritual fuera de serie que sucedió hace 500 años. Luego, a raíz de eso, más adelante, en Inglaterra se empiezan a levantarse focos de avivamiento del cristianismo. En Inglaterra se enciende con grandes predicadores. Y luego todo eso se expande y viene a América. Y América tuvo una cuna de una expansión del cristianismo. Pero Europa hoy no tiene nada. Aún Israel, muy poca gente realmente espera al Mesías. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Históricamente, hoy más que nunca hay una decadencia de apostasía de jóvenes renunciando a la fe de sus padres. Hay una declinación de jóvenes buscando al Señor. Y hay dos razones, no quiero decir que solo sean dos, pero dos razones fundamentales en las que tú y yo podemos hacer la diferencia con nuestras generaciones. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿De verdad lo quieren hacer? La primera de ellas, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que muchas iglesias angloamericanas se están volviendo islámicas cuando sus abuelos fueron cristianos? Algo está sucediendo. Y uno de ellos una razón principal es por la superficialidad de los padres con respecto a su búsqueda a Dios. Si los padres son superficiales, los hijos pensarán que el evangelio es así de superficial y no habrán dado oportunidad para que haga cambios en su vida. Esa es una razón. Padres superficiales. La segunda razón es que no han crecido en un fundamento en la verdad. No aman la Biblia, no leen la Biblia y por lo tanto no hay fundamentos, no hay algo que afirme sus convicciones. Y como sabemos que Dios nos ha mandado y tenemos una misión, ¿cuántos lo sabemos? ¿Y cuántos queremos hacer una diferencia en nuestras generaciones? De verdad, ¿cuántos queremos hacerlo? Y tenemos una responsabilidad como padres, afirmarnos y buscar como nunca al Señor. Y como iglesia queremos colaborar y sabemos que tenemos que hacer fomentando la comunión de grupos pequeños, y por eso queremos hacerles una invitación para esta tarde y los próximos domingos. Amén. Como decía el pastor, hay una decadencia en este país de jóvenes que se apartan de la iglesia. A pesar ya de los 18 años en adelante, vemos el porcentaje de la juventud se empieza a apartar de la iglesia, de sus convicciones, de los principios de Dios. Pero queremos fomentar eso y sabemos que esto viene de parte de Dios. Que queremos comenzar con grupos pequeños en los cultos de jóvenes y también en los discipulados. Así como Jesús lo hacía, Él no tenía su gran multitud, pero tenía un grupo de discípulos. Y ahí ellos crecieron y pudieron expandir el reino de Dios. Y ahora somos parte de eso. Pero yo te animo, padre, si tú tienes un joven que no está asistiendo al culto de jóvenes, a un discipulado, este es el momento para que veas un cambio. Algo que nuestro pastor siempre dice: para ver cosas que no has visto, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Si ves una actitud en tu joven, es tiempo de creer en Dios y ponerlo en un grupo pequeño. Y vas a ver cómo la palabra de Dios va a cambiar su corazón. No vas a tener que seguir dándole pelas ahí. La palabra de Dios lo va a cambiar. Amén.
Y mi esposa va a dar más información acerca de eso. So, as my husband was saying, and as the pastor was saying, this message is for the youth that make up part of Janetta. We want to create a revival. We want to create a movement. But it's not only going to start with us. It's going to start with each and every person sitting down in this place. It's going to start with you stepping outside of your comfort zone. You choosing to attend one of the youth groups. You choosing to attend a Bible study. The pastor has a vision, and we are strongly believing in that vision, that we are going to start working in small groups. In smaller groups in youth group, and smaller groups in Bible study. If you don't attend youth group, if you've been contemplating about going, I encourage you to take that step of faith, that step of uncomfortable faith, and attend today. Today at 4 p.m. we will be having youth group. And if you do not attend a Bible study, if you've been thinking about it, I'm here to tell you to do it. Attend a Bible study. We have 3 locations as of now, one in North Arlington, Nutley, and Spring Valley. There are more to come. So please, if you have any questions, if you have that urge in your heart to go, I am encouraging each and every one of you, be part of this movement. Be part of this revival that is yet to come. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Tenemos que de alguna u otra manera realmente hacer una generación Daniel, generaciones que se comprometen con el Señor. Pero creo que empieza con nosotros los padres. Daniel y sus 3 amigos, ellos, es increíble, pero ellos fueron separados de sus padres y luego entraron en un lugar donde tenían libertad de poder hacer lo que querían. Un rey que les ofrecía el hedonismo. El hedonismo significa Hedonism. So significa pleasure yourself. amor a los placeres. Y ese rey le dijo, bueno, y por eso les ofreció comida. Ellos tenían todo lo que hoy muchos jóvenes desean: la libertad de sus padres para poder hacer todo lo que quieran hacer. Pero ¿qué hizo la diferencia en él? Creo que seguramente hubo un trabajo de los padres en esos 3 jóvenes. Que Dios nos dé la gracia. Siento que oremos. De verdad quiero que nos pongamos de pie. Nosotros como padres tenemos una función, tenemos un reto, tenemos un desafío. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo podemos influir? Pero creo que empieza contigo. Que leas tu Biblia, que compartas un rema a tus hijos, que adores a Dios con libertad, que busquemos a Dios, que marquemos un precedente que inspire a nuestros hijos. Levantemos nuestras manos y pidámosle a Dios esa gracia. Pidámosle a Dios esa gracia. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, pero también tiempos de gracia, porque tú has dicho que donde sobreabunda el pecado, así sobreabunda la gracia de Dios. Te pido que sobreabunde la gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre cada familia. Señor, en el nombre, danos la victoria para levantar una generación apartada y comprometida contigo. Padre, ayúdanos a afirmar nuestras convicciones en lo que creemos, en lo que esperamos, y podamos hacer una diferencia en esta generación, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar su lugar. You can have a seat. Bien, hemos llegado al final de una serie que hemos llamado Alabemos. We have come to the end of a series that we have called Let's Praise. ¿Qué hemos aprendido? What have we learned? ¿Qué hemos aprendido en estas semanas? What have we learned these weeks? Recuerda que esto es para tener un cambio de actitud, This is to have a change of heart, para que realmente tengamos una actitud de alabanza y adoración al Señor. so that we could truly have an act of worship and praise to the Lord. La alabanza es poderosa, Worship is powerful. es tan poderosa It's so powerful. que si tú notas, el servicio está dividido en 2 partes. If you know, the service is divided into 2 parts. Un tiempo donde damos alabanza al Señor A time where we praise the Lord y un tiempo donde Dios habla a nosotros. and a time where God speaks to us.
¿Qué tan importante es la alabanza? How important is El worship? cielo está lleno de alabanza. Heaven is filled with worship. La alabanza está en toda la Biblia. Praise is throughout the Y como entire hemos Bible. dicho, no es una experiencia, It is not an es experience. un estilo de vida. It's a lifestyle. Es un tiempo de honra y bendición a Dios. Time of honor and praise to God. ¿Qué hemos aprendido? What have we learned? Hablamos de lo primero que mencionamos fue la alabanza yadá. We said that the first thing we mentioned was Yada praise. Y es el corazón de la alabanza. It's the heart of worship. Y es gratitud. It's gratitude. Gratitud. Gratitude. Gratitud. Gratitude. ¿Qué es gratitud? What is gratitude? Tener un corazón que reconoce la bondad de Dios. To have a heart that recognizes the goodness of God. Saber que Dios es bueno. To know that God is good. Estar consciente de la bondad de Dios. To be conscious of the goodness of God. ¿Cuál es el peor pecado? Pregunté en una ocasión. What is the worst sin? I asked. ¿Cuál es el before. peor pecado? What is the worst sin? Piensen, ¿cuál es el peor pecado? Think about it. What is the worst sin? Alguien dice, bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Someone may say blasphemy against the Holy La Spirit. blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo. The blasphemy against the Holy Spirit to speak bad about the Holy Spirit. Pero, ¿cuál es el peor pecado? What is the worst sin? Es la soberbia de la ingratitud. It is to be ungrateful. La soberbia de la ingratitud. It is to be ungrateful. Digan conmigo, la soberbia de la ingratitud. It is the pride of ¿No te ungratefulness. están distrayendo? You're not being distracted. La soberbia de la ingratitud The pride of ungratitude. es el orgullo de no reconocer que Dios es bueno. It's the pride to not recognize that God is good. Y ese es el peor pecado. This is the worst sin. Luzbel nunca reconoció la bondad de Dios. Lucifer never recognized God's En un goodness. momento no reconoció que toda esa luz, toda esa gloria provenía de Dios. He didn't recognize that all that light came from God. Y se olvidó de dar gracias. He forgot to give Y thanks. se llenó de orgullo. And he filled himself with pride. Y ahí vino y fue destronado del cielo. And he was thrown out of heaven. La arrogancia de la ingratitud. The arrogance of ungratefulness. Y por eso el corazón de la alabanza es gratitud. That's why the heart of praise is gratitude. Y hablamos acerca de la alabanza toda. We spoke about Toda praise. La alabanza toda es la gratitud en acción. It is gratitude in action. Cuando tú agradeces y pones algo en acción. When you give gratitude and you put something in La Biblia lo action. llama sacrificio de alabanza. The Bible calls it a sacrifice Cuando of tú te praise. desprendes algo para honrar a Dios, When you let go of your comfort zone to honor God. es dar valor a Dios. It's to give value to God. Esto es tan importante, This is so entenderlo. important to understand. Dar valor a Dios. To give value to God. La intensidad de tu alabanza, The intensity of your la praise. intensidad y profundidad de tu adoración The intensity of your praise and worship demuestra cuánto valor le das tú a Dios. shows how much value you give to God. Cuánto valoramos a Dios. How much you value God. Eso la manera que lo afirmamos, This is the way that we affirm it. lo demostramos That we show it. o lo evidenciamos Or we give en evidence la to it. manera que damos valor a Dios. This is how we give value to God. Dios es digno de tu adoración. God is worthy of all your Él worship. dio lo mejor para salvarnos a nosotros. He gave the best to save all of us. Y lo mejor que tú puedes dar es tu corazón entero para el Señor. And the best thing you could do is give God all your heart. Te lo voy a decir una vez más. Let me tell you once again. La adoración toda es dar valor a Dios. Toda praise is to give value to God. Y eso evidencia cuánto tú valorizas a Dios. And this shows how much you value God. Por eso vemos la adoración de Abraham We see the praise of Abraham cuando le dio a su único hijo. when he gave his only Y son. con su único hijo estaban todas las promesas. And with his one son, all the promises Pero were Abraham there. sabía una cosa. But Abraham knew one thing. Dios es más grande que todas las promesas. God is greater than any Dios promise. es más valioso para su vida. God is more valuable for my Y por life. eso no puedo negarle nada al Señor. That's why I cannot deny him anything. Dios es digno de alabanza. God is worthy of praise. Dios es digno de suprema adoración. God is worthy of supreme praise. Por eso la Biblia dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Through Jesus, therefore, let us continually offer God a sacrifice of praise that is the fruit of lips that we profess. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo no es agradecido? How does a parent feel when his child is not grateful?
¿Cómo te sientes cuando no reconocen tu esfuerzo? How do you feel when they don't recognize ¿Cómo te sientes the things cuando you're te doing? ven como una máquina dispensadora de dinero? How do you feel when they see you like a dispensary to give out money? ¿Cómo te sentirías si solo te buscaran por el dinero? How would you feel they only looked for you for money? ¿Cómo te sentirías? How would you feel? ¿Te sentirías muy bien? Would you feel good? ¿Cuántos anhelan que a veces realmente le busquen y le aprecien por quién tú eres? Don't you feel like you want them to look for you for who Realmente you ese are? es el verdadero valor del amor. That is true value of love. De la misma manera, muchas personas vemos a Dios como una máquina dispensadora Sometimes we look at God as a dispensary of money. que tiene que suplirnos todo lo que necesitamos. He has to give us everything that we need. Eso no es así. Oración es hablar con Él. To pray is to speak with La God. alabanza es reconocer quién es Dios. Praise is to recognize who God is, Es reconocer la bondad de Dios. to recognize His goodness. Amén. Amen. Y hablamos también de la alabanza Shabbat. We also spoke of Shabbat praise. La alabanza Shabbat es dar gracias a Dios con fuerte voz. Shabbat praise is to give thanks to God with a loud voice. Es cantar tan fuerte como puedas. It's to sing as loud as you can, Tan fuerte como puedas expresar tu corazón a Dios. as loud as you can express your heart to God. En una ocasión, en más de una ocasión le he dicho esto, I've told you this on more than one occasion. que si te molesta cantar fuerte, If you're bothered to si sing esto loud, te pone nervioso, if this makes you nervous, no estás preparado para ir al cielo. you're not ready for heaven. Porque en el cielo no hay silencios. Because in heaven there is no El silence. cielo está lleno de alabanza fuerte. Worship, heaven is filled with strong worship. Así que practica. Practice. Hablamos de la alabanza halal. We spoke about halal praise. La alabanza halal es la expresión de tu gratitud con una disposición de perder la compostura. It is to express your gratitude in a way to lose your comfort zone. Cuando tú te olvidas de quién eres tú. When you forget of who you are. Y estamos muy conscientes de quién es Dios. And we are very conscious of who God is. Muchas personas no quieren perder la compostura, Some people don't want to lose their pero comfort, sí la pierden en su equipo favorito. but they lose it when their Cuando favorite gana su team equipo wins. favorito. When their favorite team wins. Y cuando antes eran inconversos, la perdían cuando sonaba la pieza favorita. And they would lose it when Yo los vi. I saw them. Sí, perdían la compostura. I saw them. They would lose their comfort. Ahora estamos delante del Señor, Now we are before the el Lord, Rey de the Reyes. King of Kings. Tenemos que perder la compostura para exteriorizar nuestro corazón al We need to Señor. lose our comfort zone to show our gratefulness to God. Siempre lo he dicho, I have always said it. porque lo aprendías y esa fue mi experiencia. That was my experience. Aunque no podemos basar una experiencia que a todo el mundo sea la misma etiqueta para todos, Even though we cannot base my experience for everyone, pero somos hechos de la misma pasta. but we're made of the same paste. Hace muchos, cuando esta revelación llegó a nuestra iglesia, When this revelation came to our church, en la iglesia nadie saltaba. no one would dance in our Si church. saltabas te miraban como un loco. If you would dance, they saw you like a crazy Nadie person. saltaba. No one would Solo dance. aplaudíamos. They would only Y, clap. y teníamos nuestro corazón para el Señor. We had our heart for the Pero Lord, no sabíamos que podíamos exteriorizarlo de otra forma. but we didn't know that we can show it in a different manner. Y llegó una persona, un maestro, a enseñarnos acerca de la alabanza y la oración. A teacher came to teach us about worship and Y praise. nos dijo que podíamos gritar. He said that we could shout. Oh, se nos hizo familiar. That was very familiar. Entonces dijo que podíamos cantar. Bueno, siempre hemos cantado. He said we could sing. We would have always sang. Todo estaba bien. Everything was fine. Pero luego dijo, y pueden saltar también. And you could jump too. ¿Saltar? Jump. Y luego, y cuando dijo danzar, Then he said eso fue un dance. shock para todo el mundo. That was a shock for everyone. Yo recuerdo que cuando empezaron a enseñar ese tipo de alabanza I remember when they started teaching this y praise. estaban quebrando ese hielo en nuestra vida, Started breaking that ice in our life. recuerdo que empezaron con un canto que decía, aplaudemos, aplaudamos, aplaudamos, oh niños del Señor. Ah, sí, somos niños del Señor. Aplaudamos, 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 oh niños del Señor. Todos colaboramos. Everyone would be singing. Todo lo cantamos. Everyone was singing. Y luego cuando digo cantemos, todos, cantemos, cantemos, oh niños del Señor, cantemos, 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 oh niños del Señor, todos cantamos fuerte. Everyone was singing strongly. Y luego vino el desafío Then the challenge de came algo diferente. of something different. Gritemos, Shout. gritemos,
Gritemos, oh niños del Señor, gritemos y soltamos el grito. And we started shouting. Bueno, esto ya era bastante. This was already very Y había un extreme. ambiente, una atmósfera de libertad. There was an Pero atmosphere de of freedom. repente dijo, saltemos, But then he said, dance. He saltemos, said, jump. saltemos, oh niños del Señor. Ahí nos quedamos callados. We stayed quiet there. Estábamos colaborando y uno que otro empezó a saltar. Some people were jumping, but not everyone. Y él, obviamente, fue notorio el cambio. It was notorious, the change that Que no lo occurred. hacíamos. We didn't do it. No teníamos esa libertad We halal. didn't have that halal liberty. No entendíamos acerca de esto. We didn't understand this. Y luego él explicó esto. He explained this. Y lo dijo de esta manera y nunca se me olvidó, hermano. I never forget this. Dijo, lo que sucede What occurs is, cuando antes los presos, before the prisoners, de una manera para privarles de su libertad, a way to prohibit them of their freedom, tenían algo en el pie. they had a shackles on their ¿Se foot recuerdan de eso? Ya no lo hacen ahora. Y una gran bola de hierro. and a big ball of iron. ¿Se recuerdan? You remember? Eso impedía que la gente tuviera libertad. That would prohibit them from having podía freedom. correr. They couldn't run. No podía They saltar couldn't jump porque era esclavo. because they were a slave. Entonces él dijo, And he said, hay una bola grande en el pie de muchos de... En otras palabras, tú tienes una bola pesada en tu pie he would say, most of you have a big ball of iron on your foot, y se llama orgullo. and it's called pride. Ahí me dio con tubo. He hit me with a tube. Realmente me quebrantó. He really broke my Era el heart. orgullo It was pride no perder, de guardar, de conservar la compostura. to conserve my comfort zone. ¿Cuántos queremos liberarnos de eso? How many want to be free of ¿De that? verdad cuántos queremos liberarnos de eso? How many want to be free of El this? alabanza halal. Halal praise. Y hablamos de la alabanza samar. We spoke about Zamar praise. Recuerda, la alabanza samar tiene que ver la expresión de tu gratitud haciendo música con tu voz. It is to express your gratitude, making music with your voice. Haciendo música con con instrumentos musicales. Making music with instruments. Es cuando deseamos la inspiración del cielo It's when we desire the inspiration from heaven para que el cielo toque la tierra. so that heaven comes to Es earth. el poder de la música. It is the power of La music. música para el Señor. The music for the Lord. Pero no cualquier música, Not any music. sino la música que le inspira. It's the music that He Por eso seguimos inspires. orando para que Dios levante muchachos, niños músicos con el corazón de Dios. That's what we pray for, God to lift up children that play and have the heart of God. Vale la pena que mencione algo. I want to make an emphasis in something. Hace algunos años A few years ago, yo fui a algún lugar, a algún estado de aquí, de los Estados Unidos. I went to one of the states. Fui a una reunión. I went to a reunion. En realidad, las expectativas que llevaba no se cumplieron. The expectation that I had weren't fulfilled. De verdad iba con una exposición que no tuve no viví esa expectación. I didn't live the expectation that I had. Pero Dios no me llevó por otra razón. It brought me for a different reason. El día antes de regresar, A day before coming, un pastor que había sido director de alabanza a pastor who was a worship director cuando yo lo era. when I was, Entonces el pastor de él me invitaba a mí a dirigir a su iglesia his pastor would invite me to direct en el sur de California. in Southern California. Entonces ahí lo conocí, I knew him there. pero muchos años después, A few years after, Dios siguió trabajando con él y con mi vida. God kept working with his life and mine. Él es pastor ahora de una iglesia. He's a pastor of a church now. Entonces nos juntamos. We got together. Me invitó a desayunar antes de llevarme al aeropuerto He invited me to have breakfast before bringing me to the airport. y me contó una historia que quiero recordarla de nuevo. He reminded me of a story that I want to be reminded of now. Dice que él fue a una iglesia en algún lugar de Sudamérica He went to a church in South America. y que teniendo una plática con el pastor de esa iglesia, Having a talk with the pastor of that church. según entendí es una iglesia muy grande. It's a very big church. Él le pedía al pastor, oraba para que Dios enviara millonarios a la iglesia. He would ask God to bring millionaires to the church.
Porque su iglesia era muy pobre. because his church was very La poor. gente era muy pobre People were very y poor. no podían conseguir muchas cosas. They couldn't find many things. Entonces le dijo, Señor, envía gente pudiente. God, please bring people with money. Convierte un millonario, envía un millonario. Bring a millionaire to church, Y God. oraba, Señor, envía gente pudiente. He would pray, God, bring millionaires to Necesitamos construir church. edificios. We are building buildings. Queremos alcanzar más gente. We want to reach to more Queremos people. entrar a la radio. We want to go into radio. Señor, envía, provéenos a través de gente pudiente. Provide us with people that are wealthy. Y era su oración constantemente. That was his constant prayer. Y parece que menos había. And there were less Hasta que un día Dios le habló a su corazón. until God spoke to his heart. Y él decía, Señor, manda gente pudiente. He said, God, please bring wealthy people. Entonces, Dios le dijo, hazlos tú. God said, you create them. ¿Cómo así? How so? Hazlos tú. You make them. Y él entendió el rema. He understood the revelation. Empezó a ministrar a los niños de la iglesia, He started ministering the children of the a sus church, jóvenes de la of iglesia, his youth, para que fueran gente que le sirviera a Dios, so they could be people that serve God, que fueran prósperos en su that clase. they were prosperous in their class. Empezaron a ministrarlos, a ministrarlos, a ministrarlos, a He ministrarlos, started ministering them con valores en su corazón. with values in their heart. Y que si tenían valores en su corazón, Dios iba a respaldarlos en su carrera. And if they had values in their heart, God would back them up in their careers. Entonces el final de la historia, The final of que the esos story. niños crecieron, Those children grew up. fueron los profesionales de la They iglesia. were the professionals of Entonces church. dice que en todo el bloque, All the whole entire block. bueno, enfrente el abogado, ese gran abogado de la iglesia, That lawyer, that big lawyer is from el church. doctor, que el hospital que está en la esquina, todos ellos son de la iglesia. That hospital that's on the corner, they're all from church. Toda la gente pudiente era la gente que Dios prosperó de los niños. All the wealthy people that were in the community were the ones that were in church. Tenemos que ministrar a nuestros niños. We need to minister our children. Hermano, Brother, si tú tienes niños pequeños if you have little children, y si tú no oras con ellos, if you don't pray with them, si tú no les hablas de Dios, if you don't speak to them about no les God, lees historias, you don't read them stories, si no estás haciendo eso mientras están pequeños, if you don't do that while they're little, estás perdiendo algo muy importante en su you're etapa. losing something very precious Si in tú their le estás walk. delegando para que la iglesia lo haga, If you're delegating it to the y church, como son chiquitos te hacen caso, and because they're small, they pay pero si attention. dejas ese vacío If you leave that gap, y cuando sean adolescentes lo quiere llenar, and when they're adolescents, you want to fill será muy tarde. it will be too late. Es muy tarde. It will be too late. Empieza cuando están pequeños. Start now when they are young. Ora con ellos. Pray with them. Cuéntales historias. Tell them stories. Ministralos. Minister them. Que te ven a ti a hablar de Dios. That they see you speaking about God. Es el tiempo en que ellos están absorbiendo. It is the time they are Y absorbing con toda with seguridad, all assurance. cuando sean adolescentes, When they are van a adolescents, estar más sólidos. they will be more solid. El gran error que cometemos The grave error that we commit, es que delegamos esa función. we delegate this function. Como son pequeños, Because they're little, pensamos que siempre serán we así. think they'll always be that way. Pero van a crecer, They will grow. van a experimentar la libertad, They will experiment freedom, la curiosidad. curiosity. Y si no hemos profundizado valores, If we have not profounded values, probablemente afuera sean más convincentes. outside it will be much more convincing. Hagamos millonarios espirituales ahora. Let's make millionaires that are spiritual. Hagamos músicos del Señor ahora. Let's make musicians of the Lord Así now. que ministremos a nuestros niños. Minister your children. Amén. Amen? Dicen amén. They say amen? Bueno, pero si ya crecieron, pues de alguna manera aún Dios puede ayudarnos. If they're grown, God can still Aún Dios help puede us. auxiliarnos. God can still help us. Pero no pasemos por alto esa etapa. But do not ignore this phase. Te lo digo porque lo sentí muy, muy, muy fuerte de parte de Dios. I tell you because I felt it from God. Por eso me voy a desquitar cuando tenga nietos. That's why when I have grandchildren, I'm going to take advantage. Porque seguimos aprendiendo. Because we still learn. ¿Cuántos sabemos que es una escuela? How many know that this is a school? Todo es una escuela. Everything is a school. Así que si todavía tienes pequeños, If you have little ones, no aprovecha el tiempo. take advantage. Amén.
No están muy convencidos. You're not very convinced. No, se los voy a mandar a la iglesia para que lo hagan. I'm going to bring them to Voy a church. enviarlo a un colegio cristiano para que ellos lo hagan por mí. I'll bring them to a Christian Esas school. cosas no se pueden delegar. You cannot delegate that. Colaboran mucho, They help a lot, pero nunca sustituyen. but they don't substitute. Amén. Amen? Amén. Amen? ¿Aceptas el reto? You accept the challenge? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say it, the Bible does. Enseñarás a tus hijos You will teach your cuando children estés en la mesa, when you're in the cuando table, estés en el campo, when you're in the antes de fields, acostarte, le before going to enseñarás, sleep. You will teach them. inspirarás. You will inspire El them. abuelo lo hacía con el hijo y el hijo con... Y así era una generación en It generación. was from generation to generation. Tienes que ver en el Antiguo Testamento cómo era la enseñanza. You must see it in the Old Testament. Los padres la daban esos valores en el hogar. Parents would do this in their household. En la escuela les enseñan a leer, In school, they teach them how to read. pero no les van a enseñar moralidad They won't teach them morality ni principios. nor principles. Eso te corresponde a ti. That is up to you. Bueno, todo por la alabanza a Samar, This is all because of Samar praise. porque queremos que nuestros niños sean músicos. We want our children to be musicians, Amén. Amen. Y que tengan el corazón de Dios. and they have God's heart. Ahora quiero terminar I want to end con las dos últimas palabras de alabanza en hebreo. with the last two Hebrew worship words. La primera, la quinta, The la fifth. sexta es barak. The sixth one is Barak. Es una palabra muy especial. It is a very special word. Y la otra que vamos a hablar es tehilal. And the other one that we are going to say is Tehillah. Cada faceta tiene su grado de gloria. Every facet has its grade of glory. Pero la alabanza barak, But Barak praise. en la Biblia barak es la expresión de confesar, In the Bible, it is the expression to de confess, bendecir. to bless, Y también conlleva arrodillarse and is also to fall on our como un knees acto de humildad para recibir. in an act of humility to receive. Entonces, muchas veces que miremos barak en la Biblia, Many times when we see Barak in the tiene que Bible, hablar con bendecir. it has to do with Y blessing, también en muchas ocasiones tiene que hablar con arrodillarse, and many occasions it talks about going on our knees arrodillarnos delante de to Dios. fall prostrate before the Lord. Es una actitud de recibir algo. It is an attitude to receive Es una something. actitud de humildad. It is an attitude of ¿Qué humility. tan importante es arrodillarnos delante de Él? How important is it to fall ¿Qué tan prostrate? importante es postrarnos? How important is it to fall on our knees? Son formas físicas de nuestra adoración. There are physical forms of our worship. Aquí aparece la palabra barak. Venid, adoremos y postrémonos barak ante el Señor. Ante el Señor, nuestro Hacedor. Come, let us worship, bow down. Barak before the Lord our Maker. Doblar rodillas es la palabra barak. To kneel is the word Barak. Otras versiones lo traducen bendiciendo al Señor. Other translations say to bless the Lord. Porque la palabra barak tiene que ver con bendecir. The word Barak has to do with Y blessing the también Lord. tiene que hablar con doblar rodillas ante el Señor. And it also has to do with putting our knees on the floor before the Lord. Hemos dicho que la alabanza está llena de formas We have said that worship is filled with different forms de expresión. of expression. Nuestras manos, Our hands, nuestra boca, our mouth, la manera que gritando, cantando, the way we shout, the way we sing, el cuerpo físico, saltando, danzando. dancing, jumping. Pero una forma muy especial es postrarse o arrodillarse ante el Señor. A very special way is to fall prostrate or fall on our knees before the Lord. No podemos imponer postrarnos todos delante del Señor. We cannot impose for everyone to Creo que fall es on una our knees. actitud muy íntima It is a very intimate attitude. que nunca les vamos a decir todos póstense. We're never going to tell you all of Es you una go on actitud que your tú tienes knees. que tomar. It is an attitude that you must take. Pero es bueno que tengas el hábito de tener la libertad de postrarte cuando estés orando a Dios en tu casa. You should have the freedom to fall on your knees when you're praying at Cuando home. tengas la libertad de tirarte al suelo When you have the freedom to just como un fall acto on de your knees. humillación. And an act of humility. ¿Qué tan importante es esta forma física? How important is this physical manner? Por supuesto, no tendrá ni un valor si no hay algo interno. It will have no value if there is no interior attitude. ¿Qué tan importante y qué valor tendrá esa actitud? What value does it have, that attitude?
que el diablo le dijo a Jesús, that the devil told Jesus. le pidió adoración, He asked for worship pero from him. ¿cómo se la pidió? But how did he ask him? ¿Cómo se la pidió? How did he ask him? Todo esto te daré I will give you all of this si postrado if you fall prostrate me adoras. and you worship me. ¿Por qué le pidió la adoración postrada? Why did he ask him for a Porque worship tú on his puedes knees? tener una actitud de adoración sin postrarte. You can have an attitude of praise without falling your knees. ¿Por qué el diablo le pidió adoración postrada? Why did the devil ask him to have worship on his knees? Porque el diablo conoce el mensaje de esa actitud física. Because the devil knows of the message of this physical attitude. Es bajarnos hasta abajo It is to go to the bottom para que el Señor se levante hasta arriba. so that God can be exalted to the top. Desde que yo aprendí esto, When I learned this, antes dije, bueno, Dios conoce mi corazón. I would say, oh, before Eso God es knows una my heart. mentira. That is a lie. Tiene que conocer nuestro corazón a través de las formas físicas. He has to know our heart through our physical ways of acting. Ahora le pido algo a Dios y doblo mis rodillas. I ask God for something and I go on my knees. Pablo decía, doblo mis rodillas. Paul would say, I Porque get on my knees. constantemente decía yo, doblo mis rodillas. He would constantly say, I go on my knees. No es tanto el doblar las rodillas, It's not so much of bending your knees, sino la actitud de adoración del corazón que lo evidencio postrándome o doblando mis rodillas. it is the attitude of worship, and I give evidence to it by falling on my knees. Cuando le pidas algo a Dios, When you ask God for o cuando something quieras tener un tiempo con Dios, and you want to have time with God, incluye It postrarte includes- delante de Él. to fall prostrate before Him. En la adoración Barak aquí también habla de bendice. Esa palabra bendice es Barak. That Barak. word, bless, means Barak. Entonces podría decir Barak alma mía al Señor, Barak todo mi ser, su santo nombre. Barak the Lord, my soul, my being. Barak His holy name. Bendecir To bless. es una palabra poderosa. It is a powerful word. Porque ¿cuántos queremos que Dios bendiga nuestra vida? How many want God to bless our life? Dios todo lo que inicia lo bendice. Everything that God starts, He blesses. La bendición es una gracia de Dios que activa su poder. The blessing of God is an attitude that activates His La power. bendición de Dios activa habilidad. The blessing of God activates ability. Es algo que Dios activa en nuestra vida. It's something that God activates in our life. Desata bendición. He gives blessing. Pero cada vez que Dios desataba esa bendición, Every time God would let go of this o la blessing, activaba, or He would activate it, la activaba hablando. He would activate it by Las speaking. palabras activan su bendición. Words activate His blessing. Por eso cada vez que quiere bendecirte nos habla. Every time He wants to bless you, He speaks to you. Miren la Biblia, siempre que Dios quiere activar una bendición, lo hace hablando. Look in the Bible, every time God wanted to activate a blessing, He Y would speak. también nos dice que nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. He said we would have to do it in the same manner. Bendecirá a los hijos de Israel con estas palabras. I will bless the children of Israel with these Tenía words. que hablar la palabra. He had to speak the word, Y de esa manera se activaba el poder de Dios. and He would activate the power of God. Las palabras son poderosas. The words are powerful. Ahora eso es cuando Dios nos bendice a nosotros. That's when God blesses us. Cuando nos arrodillamos para recibir su When bendición. we fall on our knees to receive His Es blessing. una manera también de recibir de Dios. It is a way to receive from God. Por eso es que se arrodillaban y ponían las manos para bendecir. They would go on their knees and then they would place their hands to Y bless esa them. bendición se desataba hablando. That blessing will be let go when He would speak. Entonces, cuando le dice, alma mía, bendice al Señor, When He would say, my soul, bless the Lord. It tiene que ver con el hablar. has to do with speaking. Es que nosotros desatamos todo nuestro reconocimiento al Señor. We give evidence to all our recognition to the Lord. Activamos nuestro aprecio a Dios. We activate our thankfulness to Cuando God. hablas, When you speak, por eso es importante hablar. that's why it's so important to speak. Cantamos hablando. We sing speaking. Profetizamos hablando. We prophesy by speaking. Hablamos en lenguas hablando. We speak in tongues by Pero la speaking. Biblia dice, abre tu boca The Bible says, open y your yo mouth la llenaré. and I will open it. No puedes alabar al Señor
con la boca cerrada. You can't praise God with your mouth Eso no es closed. alabanza. That is not praise. Por eso dice, bendice. That's why it says bless. Desata tu apreciación a Dios hablando. It's to let go of your appreciation by speaking. Desata tu reconocimiento a Dios hablando. It is to release your recognition to God by speaking. Desata tu gratitud a Dios hablando. To let go of your blessing by speaking. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? How many can say thank you, Lord? Ahora diga conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Say, blessed be the name of the Lord. Dilo fuerte, Say it strong. bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Tienes que hablarlo, You have to speak it, no solo pensarlo. not only think it. La bendición de Dios se activa cuando se habla. The blessing of God is activated when you speak. Entonces nuestro reconocimiento de alabanza auténtica se activa cuando hablas. Our recognition of our true worship activates when you speak. Bendice alma mía, Señor, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. Algo que me sirvió para inspirarme para adorar al Señor bendiciéndolo. Something that would inspire me to worship the God by blessing him. Recuerde que la palabra bendecir tiene que ver con buen hablar. Remember, the word blessing means to speak well of something. Bendecir viene de buen hablar, un buen decir. To bless, it comes from saying something good, to bless something. Entonces lo contrario es maldecir, mal hablar. The curse is the contrary of blessing. It means to say something bad. Por eso bendecir, pártelo en dos y es un buen hablar. In Spanish, to bless, if you put it in two, it means to speak well. Algo que me inspiraba a mí fue la adoración de María. Something that would inspire me was the worship of Maria. María decía, mi alma engrandece al Señor. Maria would say, my soul, O sea, it magnifies the Lord. Mi alma se ensancha para el Señor. My soul, it is glorified for the Lord. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. And my spirit rejoices in the Lord of my Es salvation. una libertad de todo el ser bendiciendo al Señor. It is the freedom of all your soul to bless God. Lucas 1:46. Luke 1:46. Recuérdate, memorízalo. Memorize it. Es engrandece alma mía al Señor. Magnify, oh, my soul, the Memoricemos, name of the Lord. digámoslo pues. Engrandece alma mía al Señor. Magnify my soul, the ¿Y Lord. por qué no lo graficas? Engrandece alma mía al Señor. Why don't you graphicate it? Say, Vamos, bless the engrandece Lord, alma oh my mía al soul. Señor. Y luego dice, y mi espíritu And my spirit se regocija en Dios mi Salvador. will rejoice in the Lord of my salvation. Eso habla de una adoración integral. That speaks about an integral worship. Cuando nuestra alma no se logra activar When our soul doesn't o activate conectarse, or connect, el espíritu no tiene libertad de expresarse. the spirit doesn't have freedom to express itself. Y el Salmo 103 continúa de esta forma. Bendice alma mía, una vez más. Barak alma mía al Señor. No, ya lo leímos, ¿verdad? Lo que sigue dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, my soul, and do not forget all his gifts. Ustedes saben que tenemos un problema. We all know that we have an issue. Es realmente un problema grave. We have a grave problem. Es una tendencia. It's a Es tendency. una mala It's a tendencia bad tendency de olvidar la bondad de Dios. to forget of God's goodness. Olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. We forget what God has done for us. Cuando yo leía el pueblo de Israel en el desierto, When I would read about the people of Israel in the desert, antes yo decía, "Ala, qué bárbaros esos. oh, look at them. They're so terrible. Esos tipos sí eran malos. Those guys were Entonces, terrible. me precipitaba en juzgarlos. I would precipitate myself in judging them. Pero hoy en día, Today, digo, nos parecemos tanto. we are so similar. Es nuestro ancestro judío. It is our Jewish ancestor. No, es el ancestro adámico pecaminoso. It is the sinful ancestor of Adam. Recuerden, una ocasión estaba en un callejón sin salida. I remember I was in a place that had no release. Dios los libró de la cautividad de Egipto. God, he freed them of the captivity from Egypt. Ellos eran oprimidos, They were oppressed. eran lastimados, They were hurt. amargaron sus vidas. Their lives were filled Están of llenos de sorrow. amargura y resentimiento. They were filled of hatred. Pero Dios los libera. But God frees them. Entonces, a través de
poderes y milagros fueron liberados. Through powers and miracles, they were liberated. Iban contentos They were happy. a una tierra nueva, una tierra que Dios les había ofrecido, A new land that God had offered them. una promesa de una tierra nueva. A promise of a new land. Todos iban contentos. All were happy. Habían visto el poder de Dios. They had saw the power of De God. repente llegaron al Mar Rojo. Then they got to the Red Sea. Y cuando llegaron al Mar Rojo, When they got to the Red Sea, no hay puente. there's no bridge. ¿Dónde está el puente? Where's the bridge? No hay barcos. Where there's no boats. No hay, ¿cómo le llaman? Ferries. There is no ferries. No hay un ferry para tanta gente. There is no Ni ferries for so siquiera many veo people. una chalupa o una yola. A little small boat. Sí, una small boat es yola. Yola. ¿Cuántos han montado una yola? How many have been in those little small boats? No. No. Cayuco. Another small boat. No, cayuco. No, va, yate, pues yate. A yacht. Yate sí, va, yate sí, va, ok, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? What occurs? Cuando llegaron a ese cajón sin salida, When they got to that place of no end, of no empezaron a return, afligirse, they started being empezaron filled a with preocuparse. shock. And they started being, porque entrar en una situación sin salida. they went into a place of no exit. Faraón se arrepintió de haberlos soltado Pharaoh was sorry for letting them go. y ahora venía con todo ese ejército para eliminarlos a todos. They came with their entire army to eliminate Quería Israel. eliminarlos. They wanted to eliminate Traía them. amargura porque había muerto su hijo. He brought shame because Había un his kid has died. resentimiento en él. He had a resentment Quería inside. matar a todo He Israel. wanted to kill all of Israel. Era obvio que no venían a saludarlos. It was obvious they didn't come to say hi to Entonces en them. ese momentito vieron atrás a los egipcios. In that moment, they turned back and they saw the Y Egyptians. enfrente el Mar Rojo. And before them, the Red Sea. ¿Qué empezaron a hacer? What did they start to do? Se empezaron a llenar de espanto y miedo. They started filling themselves with ¿Y fright. por qué nos trajeron para morir de esta forma? Why did it bring us Y here to die empezaron this a way? murmurar y a murmurar y a They quejarse. started to complain and complain. Se les había olvidado que Dios mostró 10 milagros sobrenaturales sobre They had ellos. forgotten that God had showed 10 miracles for them. 10 formas poderosas para mostrar que Dios era el Dios de Israel 10 powerful miracles to show that God y was que the king of Dios Israel. estaba con ellos. And that God was with them. Por eso la Biblia dice que con gran poder Dios los libró. That's why it says the Bible that with great power God liberated them. Hubieron poderes milagrosos. There were powerful miracles. Vieron 10 veces el poder de Dios sobre Egipto, They saw the power of God 10 times over Egypt con señales increíbles. with incredible Y signs. por eso Faraón tuvo que soltarlos. That's why Pharaoh had to let them go. Pero en ese momento In that moment, se olvidaron de la bondad de Dios. they forgot about God's goodness. Y luego viene el milagro, And the miracle comes donde menos pensaron que había una puerta. where they least thought that there was a door. Hermano, si tú estás en un callejón sin salida, Let me tell you, if you are in a si tú place estás of no atravesando exit, un tiempo sin salida, if you are in a place where you have no Dios es answers, especialista en abrir caminos donde no lo hay. God is a specialist to open a way Dios where there is siempre none. abre una puerta de esperanza. God opens a door of hope. Hay una salida de Dios que todavía no la miras. There is a way out that God has placed that you haven't seen yet. Dios siempre abre una puerta de esperanza. God always opens a door of hope. ¿Cuántos sabemos eso? How many know this? Dios siempre abre una puerta de God esperanza. always opens a door of hope. Hay salidas de emergencia de Dios. There are doors of emergency from God. Entonces se abre el mar rojo delante de ellos The Red Sea opens before them, y atravesaron el mar rojo en seco. and they went through the Red Sea on dry land. Al final, At the end, cuando pasan when they pass, y luego el mar se cierra y ahoga a todos los carros de Faraón, when the sea closes and all the chariots of Muere Pharaoh Faraón. are in there, Pharaoh dies. todos sus opresores, All the oppressors, todos los que querían eliminarlos, everyone that wanted to eliminate them, vieron la gran victoria de Dios para su vida, they saw the great victory of God in their la obra lives, maravillosa de Dios para su the vida, marvelous act of God in their y lives. empezaron a celebrar They started celebrating. y empezaron a cantar. They started singing. Cantaré al Señor por siempre, I will sing to the Lord porque le forever. echó al caballo y al jinete y lo echó en el mar. He put the horse and chariot in the sea. Cantaron y celebraron el triunfo del Señor. They sang the triumph of the Lord. Estaban contentos. They were happy. 3 días después 3 days after, empezaron a tener sed. they were thirsty. Y digo, antes teníamos al río Nilo. We had the Nile River before.
Y ahora el río Nilo está muy lejos. Now the Nile River is far away. ¿Y dónde está el agua? Where's the water? McDonald's. ¿Dónde está McDonald's? Where's McDonald's? ¿Y dónde? Where? ¿Y a dónde nos trajiste, Moisés? Moses, where'd you bring us? Mira, aquí no hay nada. There's nothing here. ¿Qué estás pensando, Moisés? What are you thinking, Moses? Y todo el mundo empezó a pensar igual. And everyone started thinking the ¿Qué same. estará pensando Moisés? What was Moses ¿Por qué thinking? nos trajo aquí? Why did he bring us here? Y después ya no pensaron en qué está pensando Moisés. They didn't think about what Moses was thinking. Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? God, why'd you bring us here? Aquí no hay nada. There's nothing here. Y empezaron a murmurar. They started to complain. Ellos tenían esa característica. They had that Se characteristic. quejaban por todo. They would complain about everything. Todo. Everything. Nunca estaban contentos con They nada. were never happy with anything. Y empezaron a quejarse, a quejarse. They started complaining. Y el milagro de hace 3 días, And the miracle about 3 days ago? 48 horas, ¿no? 70, 72 horas. 72 hours 72 horas habían visto un milagro que tú ni yo ni el mundo ha visto. 72 hours ago, they saw a miracle that neither us or the world has Que seen. se abra el mar That the sea opens completamente. completely. Como están un poco serios, Because you're very serious. déjenme contarles algo para que se rían un poco. Let me tell you something so that you laugh a little. En una ocasión había un matrimonio. On an occasion, there was a matrimony. Ya tenían buen tiempo de casados y él decía, yo no entiendo a mi esposa. They were married for a while, and they said, I don't understand my wife. No entendía, sí, no te entiendo, no te entiendo. I don't understand you. Y fue a limpiar algo arriba He went to clean something in the top. y encontró la lámpara de Aladino He found a lamp of Aladdin, y la limpió. and he cleaned it. Y salió un genio. And a genie came out. Y le dice, estoy muy agradecido por haberme liberado. I am thankful that you have freed me. Entonces le dice, quiero compensarte este favor. I want to compensate this favor for you. Pídeme un deseo y te lo voy a cumplir. Ask me any favor you want, and I will fulfill it for you. Entonces dijo, vivo en una isla, I see an island, le tengo pavor a los aviones. and I hate airplanes, Y no tengo papeles. and I don't have papers. Hazme un freeway, una puente de aquí hasta Estados Unidos sin migración y sin nada y que vaya él solo. Make me a bridge without immigration and nothing, and let me go from here to the United States. Entonces le dice el genio, And the genie tells him, pero ya pensaste cuánto cemento y cuánto hierro y todo eso, oye, el tiempo que va a durarnos. did you think about all the cement and the iron that's going to take us to build that Está bridge? difícil eso. It's difficult, isn't it? Entonces dice, ¿no tienes otra cosita que más fácil y así te lo hago más rápido? Don't you have something else that Y is se easier? quedó pensando, And he started thinking, ya sé, I know. quiero entender a mi esposa. I want to understand my wife. Quiero realmente entenderla. I want to understand her. Quiero entenderla. I want to understand her. ¿Qué es si ese sí es sí o es no? O tal vez, ¿qué es ese sí? How do I know if that yes is yes, no, or I don't know? Ok, ya estoy decidido. I am decided. Quiero entender a mi esposa. I want to understand my wife. Entonces, se queda el genio. Volviendo al puente, ¿lo quiere de 2 días o 3 días? Let's go back to the bridge. You want it in 2 days or 3 days? ¿Cuántos sabemos que no somos llamados a entender a nuestra esposa? We're not called to understand our wives. Amarla. We are called to A love them, to comprenderla. comprehend them. Estoy aprendiendo eso. I'm learning that Me ha still. costado un tiempo, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo. It's been difficult, but I'm learning. Nunca lo vas a entender. You will never understand, Ni ella tampoco te va a entender a or ti. she will never understand you. Es de amarnos. It's about loving each ¿Verdad other. que sí? Isn't it true? Es romántico. It's romantic. Amarnos. To ¿Verdad love que each sí? other. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes or no? Es comprendernos. To comprehend, to understand each other. Sí, una vez vi una caricatura. I saw a character, Un tipo que escribió un libro. someone that wrote a book, Pasos para entender a su esposa. Steps to Understand Your Wife. Era un libro que empezaba de aquí It was a book that y started from there, terminaba hasta abajo para voltear las hojas. and it ended at the bottom.
Es imposible. It's impossible. Dios nos dio un ingrediente que se llama amor y comprensión. God gave us an ingredient of love and comprehension. Amén. Amen? Bueno, no sé por qué viene esto, I don't know why I brought this up. pero para algún matrimonio aquí que está pasando esa crisis. Maybe for a marriage that's going through a crisis right now. Bendice alma mía al Señor Bless the Lord, O my soul, y no olvides ninguno de sus beneficios. and do not forget of any of his Nos gifts. olvidamos de la bondad de Dios. We forget about God's Nos goodness. olvidamos qué tan bueno ha sido Dios con We forget about nosotros. how good God has been with us. Con Israel tú puedes ir más adelante. With Israel, you can see much Dios longer. sobrenaturalmente les proveyó agua. God supernaturally provided water for Y them. después dijeron, bueno, ¿qué vamos a comer? Now, what are we going to eat? Aquí no hay nada. There's nothing here. Y empezaron otra vez a murmurar y a murmurar y a quejarse. And they started complaining more and more. A quejarse y a quejarse. To complain and complain. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con ellos? What God wanted to do with them. Quería sacar a Egipto de sus corazones God wanted to take out Egypt from their y que hearts. aprendieran a confiar en Él, And for them to en su trust in cuidado them, amoroso y paternal. in their loving and way of the Father. Pero más adelante empezaron a murmurar otra vez. They started complaining more. No vamos a morir de hambre. We're going to die of Había hunger. mejor comida en Egipto. There was better food in Y Egypt. empezaron a quejarse, se los olvidó. Entonces, la bondad de Dios. They forgot about God's goodness. No olvidemos la bondad de Dios. Do not forget God's Por goodness. eso la Biblia dice que tenemos que hacer memoria del Señor. That's what the Bible says. We must make ¿Qué memory es of the hacer Lord. memoria de Dios? What is to make memory of Es the lo Lord? bueno que Dios ha sido con nosotros. Of how good God has been with Dios us. ha sido bueno. God has been good. Él no cambia. He doesn't change. Dios no cambia. God does not Si change. Él ha sido bueno contigo. If He has been good with Y you, si Él nos amó cuando nosotros no le amábamos. and if He loved us when we didn't love Si Él Him, se acordó de nosotros cuando éramos pecadores. if He remembered of us when we were sinners, Cuánto más ahora que nos ha dado a Jesús. how much more now that He's given Jesus Dios to ya us? probó que nos ama, God already proved that He loved us, dándonos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra giving vida. Jesus to us as the Lord and Savior of our Si lives. Dios nos ha provisto antes, If God provided before, Él también puede proveerte hoy. He can provide it for you today. Y tenemos la seguridad y la confianza que no importa que venga en este tiempo. We have the assurance that it doesn't matter what happens in this No time. lo sabemos, Don't be in fear, pero sí sabemos algo. but we know this. Dios no cambia. God does not change. Su amor es el mismo ayer, His love is the same yesterday, hoy today, y por siempre. and forever. Y puedo decir como David, And I can say like en David, lo que vuelvo a la casa de mi padre, as I go back to the house of my father, el bien y la misericordia me seguirán todos los His días. goodness and His mercy will be with me all the days of my life. Hacer memoria del Señor, To make memory of the Lord, eso fortalece tu fe this strengthens your faith. y nos libra de la ingratitud, de la arrogancia de la ingratitud. And it liberates us from the arrogance of ingratitude. El corazón del hombre es ingrato. The heart of man is ungrateful. De hecho, la Biblia dice que en los últimos días los hombres se volverán ingratos. The Bible says that in the last days, No the heart of serán man will be ungrateful. agradecidos. They will be ungrateful. Dios es bueno contigo. God is good with you. Hay tantas razones para decir que Dios ha sido bueno contigo. There are so many reasons Y to say si that ya God lo has been good with you. olvidaste, And if you forgot, ya tienes el flu you have the flu de la arrogancia de la ingratitud. of the arrogance of ungratitude. ¿Qué tenías cuando viniste? What you have when you came. ¿Qué tenías? What you have. Bueno, hermano, yo dejé mis fincas. I left my farms over there. Mi familia era rica. My family was rich. Entonces, ¿por qué estás aquí? So why are you here? Why are you here if you were doing Bueno, well? vine de vacaciones. I came for vacation. Dios ha sido bueno contigo. God has been good with you. ¿Y sabes lo más hermoso? You know what's the most Aun marvelous si tu thing? cabeza fuera tan dura y un corazón insensible para no recordarlo ni verlo. Even if your head was so hard and your heart was so hard to not recognize it. Si tu futuro es el cielo, If your future is ya heaven, tienes suficiente motivo para recordar la bondad de Dios. you have sufficient motive to remember God's goodness. Hemos sido librados de un presente del infierno, We have been freed from a reality of hell, de algo malo from something bad para algo bueno. to something good. Aleluya. Amen. ¿Cuándo es la próxima Santa Cena? When is the next? El primer domingo, creo que en 2 domingos, no, en 2 domingos. In 2 Sundays. La comunión del vino y del pan. The communion of the bread and the wine.
Cuando uno lo subestima, when you don't o sea, appreciate, no le da el valor que le you corresponde, don't give it the value that it needs, te estás perdiendo la oportunidad de hacer memoria de la bondad de Dios. you are losing the opportunity to make memory of the goodness of God. Por eso dice, esto haréis en memoria mía. That's what it says. You will do this in remembrance of Eso es me. recordar que el Señor juzgó el pecado, This is to remember that God que, judged que hay sin. una severidad de Dios contra el pecado There is a severity of God y against que a sin. través de Jesús nosotros fuimos librados de eso. And through sin, we have been freed from Es it. hacer memoria de la bondad y el amor de Jesús. This is to make memory of the goodness of God. Cuando subestimamos la comunión del vino y del pan, When we don't take advantage and we don't give value to the bread and wine, yo no necesito eso. I don't need that. Pedacito de pan, Little piece of bread, agua azucarada de uva. sugared water. ¿Qué puede hacer eso con mi vida? What could that do with my life? Son cosas tan sencillas, There are things that are so simple. son elementos tan simples, There are so much simple elements, pero desatan un poder espiritual a favor de tu vida. but they release a spiritual power and blessing to your No life. subestimen la comunión del vino y del pan. You must cherish the body of Christ. Fíjense que la comunión de la iglesia que crecí, In the church that I grew up, la comunión del vino y el pan era los domingos por la tarde. the bread and wine, the communion of the bread and wine was at the afternoon. Y los domingos en la tarde, obviamente, mucha gente ya no llegaba a la misma cantidad en la mañana. And the same amount of people didn't come in the afternoon as compared to the morning. Pero el día que había comunión del vino y del pan, But when there was communion of the bread and the wine, la iglesia se llenaba. the church was filled. Porque había de alguna manera una percepción de hacer memoria de la bondad de Dios. There was a perception to make memory of the goodness of God. Entonces no venir cada vez que haya comunión del vino y del pan Every time we have communion of bread and wine, o subestimarla, you must cherish it. necesitas liberarte You need to be de freed la arrogancia de la ingratitud. of the arrogance of ingratitude. Eso es hacer memoria del Señor. This is to make memory of the Lord. Es tan importante hacer memoria de It's Dios, so important to make memory of the porque Lord. la manera que te vas a enfrentar tus temores del futuro, It will be the way to face your fears of the future, recordando tus victorias pasadas. remembering your past victories. Quiero ir terminando. I want to end. Recordarles una historia que hemos hablado acerca del rey Josafat. I want to remember a story of the King Jehoshaphat. Josafat tuvo un tiempo muy malo Jehoshaphat was in a bad e time. Israel tenía un tiempo muy malo. Israel was in a bad time. Todo iba bien, Everything was going well, pero de repente vino una amenaza de una invasión. but suddenly an invasion came. Una invasión en cual él se dio cuenta qué tan grande era que no tenía la habilidad de poder resistirla. Such a great invasion that he knew that he didn't have the power to go against it. Reconoció que no iba a poder librar esa batalla. He knew that he couldn't face and win this battle. Eran pocos. There were very little No tenían people. esa fuerza militar para evitarlo. They didn't have that military strength to go against. Y él, Israel, se llenaron de miedo. And Israel and him were filled with fear. Pero ese miedo lo condujo a buscar a Dios. That fear took him to seek the Lord. Y Dios les habló. And God spoke to them. Y acompáñenme a leer esto. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel. Eso fue después que Josafat se humillaron buscando a Dios. That was after Jehoshaphat humbled himself before the Lord. Eso nos da una idea de qué tienes que hacer cuando vengan esos malos tiempos. That gives us an idea of what you must do when bad times No come. canalices tus temores con cosas. Don't channel your fears with other things. No, canaliza tu temor buscando a Dios. Channel your fear by looking for the Lord. Entonces, escucha esto. Listen to this. Vino el Espíritu del Señor por medio de un profeta. The Spirit of the Lord came through a prophet. O sea, era la respuesta de Dios a sus oraciones. The response of his prayers from God. Mira lo precioso de esto. Look at the precious thing. Yo of sé que this. es el método que tú no quisieras, It's the method that you don't want, pero los métodos de Dios son maravillosos. but the methods of God's are marvelous. Digo, voy a cambiarlos, I will change them. pero no significaba que mañana ya no había nada. It doesn't mean that tomorrow there will be nothing. Lo primero que le envió, The first thing that he sent them, lo primero que Dios quiere enviarte en medio de aflicciones, the first thing that God wants to give you lo in primero que Dios quiere affliction, enviarte en tiempos difíciles the first thing that God wants to give you in difficult times, es una palabra. it's a word. Y dijo, presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así
dice el Señor. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judea and Jerusalem. This is what the word of the Lord says." ¿Cómo empieza? How does it start? Presten atención. Listen. Quiere decir, Dios tiene algo que It decirte. means God has something to tell La you. alabanza Barak Barak praise. es un tiempo en que algunas veces es cuando tú tienes que bajar la voz. It's when you have to lower your voice sometimes. Porque Dios tiene algo que Because decirte. God has a message for you. Dios quiere hablarte algo a tu espíritu. God wants to speak to you, to Es your el spirit. tiempo de quietud, It's when you, donde debemos de prestar atención, that we have to pay attention. donde Dios habla a nuestro corazón en Where nuestra God is vida. speaking to our heart in life. Entonces le dijo, presten atención, todo Judá y habitante de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judea, this is what the Lord says. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. The battle is not yours, it is God's." Le estaba dando una promesa. He was giving him a promise. Recuerde, una promesa. Remember, a Las promise. promesas a veces de Dios vienen con un cheque. The promises of God comes like a check. Un cheque que tienes que ir a cambiarlo. A check that you must go and Pero change tienes it. que tener la confianza de que cuando lo cambies, ya sabes. You have to have the trust that when you change it, it has a currency No es de behind it. aquellos que te han dado. It's not of the ones they gave you in the past. De hule. Of those that don't have anything behind it. Entonces les dio una palabra. He gave him a word. Y luego Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down Escuchen and worshiped esto. the Lord. Listen to this. Probablemente Josafat espera, bueno, boom, va a venir fuego del cielo y los eliminó. Maybe he thought that fire from heaven would have come down and eliminate everyone. No, No. lo primero que fue darles una palabra, The first thing was for God to give him a word, una promesa. a promise. Dios así habla, así actúa, hermanos. This is how God works. Por eso tenemos que darle crédito a lo que Dios dice. This we have to give credit to what God Y says. Josafat hizo lo correcto. And Jehoshaphat did the right Le thing. dio crédito a esa palabra. He gave credit to God's word. Afuera todo seguía igual. Everything around him was the same La still. amenaza era inminente. The threat was imminent. No había cambiado nada, Nothing had changed excepto que ellos tenían una promesa de Dios. except that now they had the promise ¿Y of qué God. hizo Josafat? What did Jehoshaphat do? Honró a Dios. He honored God. Una palabra tuya es suficiente. The word of your word Y is adoró al sufficient. Señor, And he worshiped God. creyendo que Believing Dios es digno de toda confianza. That God is worthy of all confidence. Dios es digno de toda confianza. God is worthy of all trust. Cuando alabamos al Señor, When we worship the le Lord, estamos dando crédito a Dios. we are giving God credit. Aleluya. ¿Lo están viendo? Are you seeing it? No había cambiado a nada afuera. Nothing on the outside had Todo sigue changed. igual. Everything was the same Excepto la forma de pensar de Josafat. except his way of thinking. Estaba adorando a Dios. He was worshiping God. Estaba ministrando a Dios. He was ministering the Lord. Es lo que necesito. It's what I need. Solo necesito una palabra tuya. All I need is a Eso word. es suficiente para confiar. This is sufficient to Voy a trust. adorar. I'm going to No me worship. voy a preocupar. I'm not going to be in No me voy fear. a estresar. I'm not going to be Voy stressed a out. adorar. I will worship. Aleluya. Adora en tiempos difíciles. Worship in difficult times. Adora en tiempos difíciles. Worship in difficult times. Y se levantaron los levitas para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz alta. And then the Levites stood to praise the Lord, God of Israel, with a very loud Recuerdan, shout. son las facetas de la It's alabanza. the different facets of worship. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, para cualquier persona que esté aquí, for anyone that is here, que está atravesando un tiempo difícil, that is going through a rough o una time, amenaza de un tiempo difícil, or a threat in a very difficult time, esta es la clave para las victorias. this is the key to victory. ¿Qué fue lo que dijo Josafat? What did Jehoshaphat say? Escucha: Listen, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros.
Confiad en sus profetas y triunfaréis. Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Tres cosas. 3 things. Tres cosas para cambiar un ambiente horrible en una bendición. 3 things to change a horrible ambience Tres into a cosas blessing. que tenemos que hacer en tiempos difíciles. 3 things that we must do in difficult times. Número 1, escucha al Señor. Number 1, listen to the Lord. Diga, escuchar. Say, listen. Digan, escuchar. Listen. Lo segundo, The second, confiar en Dios. trust in God. Confiar. Trust. Dios no eliminó a los tres pueblos enemigos. God didn't eliminate the 3 enemy Solo les armies. dijo, confíen en mí. He only said, trust in me. Entonces, número 2, escuchar, confiar. Number 2, to hear, número trust. And number 3, Crean a la palabra profética. believe the prophetic word. Recuerden que todo eso vino a través de un profeta. Remember, all of this came through a prophet. En otras palabras, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. We have the best prophetic word, that is the word of God. De alguna manera, hoy estoy profetizando más de alguna persona. In a way, I am prophesying to more than Le one estoy person. diciendo, I'm telling you, en tu tiempo difícil, in your difficult time, escucha al Señor, listen to the Lord. confía en Él Trust in Him. y cree lo que te estoy predicando. And believe what I'm preaching to Pon tu you. confianza en lo que estoy diciendo, que la Biblia dice. Put your trust in what the Bible is saying. Es oír, confiar y creer. To listen, trust, and believe. Pero las personas cuando entran en caos, When people go into chaos, cuando viene la presión, when pressure comes, lo que menos hacen es escuchar the least that they do is listen. y quieren palparse de algo que les dé seguridad, And they want to hold on to something algo that que, gives los, security. que puedan agarrar en ese momento. That they could hold on to something. ¿Recuerdan que les conté que me iba a ahogar una ocasión? Remember I told you that I was about to drown once? Porque me creí Tarzán. Because I thought it was Tarzan. Cuando un amigo de mi hermano se estaba ahogando, dije, yo entré a salvarlo. When someone else was drowning, I went in to No save se me him. olvida cuando él me agarró así. Don't forget when he grabbed Y me me this estaba way. hundiendo. And he was bringing me down. La tensión de sus músculos. The tension of his No la muscles. puedo olvidar. I can't forget it. Parecían hierro y canales de acero. They were like iron. Estaba en pánico. He was panicked. Y en su pánico lo único que quería es algo que le diera seguridad. In his panic, the only thing he needed was something to secure him. Y mi brazo era su seguridad. And my arm was his security. Nos íbamos a ahogar los dos. We were both going to drown. Porque cuando uno entra en pánico, When you're in panic se mode, agarra de cualquier cosa que you le hold ofrezca on to auxilio. anything that you are offered. Cualquier cosa. Anything. Un préstamo a 20% de interés. No importa, pero quiero salir de esto. A loan of 20% interest. I don't care. Te I want ayudo, pero véndeme tu alma. No importa lo que quiero salir de esto. I'll help you, but give me your soul. I La don't care. gente se vende su alma, vende todo al mejor postor cuando está desesperado. People will even sell their soul when they are desperate. Nunca hagas decisiones importantes cuando tengas presión. Don't make important decisions when you're under pressure. Relájate en el Señor. Relax in the Lord. Y luego busca una palabra de Dios. And then look for a word from God. Pero no, la gente busca empieza a preguntarle a todo el mundo. The people start asking different other Hasta el people. horóscopo lee. They even read the horoscope. Ay, ¿qué dirá el horóscopo de esto? What I need the horoscope Estoy for tan this. desesperado por una palabra. I'm so desperate for a word from God. Pero ¿qué hizo Josafat? What did Jehoshaphat do? Escuchó, He listened. le dio crédito al Señor. He gave credit to God. Dijo, tú eres digno de confianza. He said, you are worthy of trust. Y luego dijo, voy a creer a la palabra que tú hablaste por medio del profeta. I will believe the word of God that was said through the ¿Y prophet. qué hicieron el día siguiente? What did they do the next day? Y empezaron a entonar cánticos de alabanza. And they began to sing in praise. Alabanza Tejilá. Tehillah praise. La alabanza Tejilá es ofrecer palabras de homenaje. Tehillah praise is to give homage Es to cuando God. tus palabras son un homenaje a Dios. It is when we give a Esa worth to es la God, alabanza recognition. Tejilá. This is Tehillah praise. Y el Señor puso la emboscada contra los hijos de Amón, de Moab, del monte Seir, que habían venido contra Judá, y todos fueron derrotados. The Lord set an ambush against all the armies who were invading La alabanza Judah. es poderosa. Praise is Cuando powerful. tú elevas un canto de alabanza al Señor, When you elevate a song to the Él Lord, se hace presente. He makes Himself Y si Él se present. hace presente, los enemigos huyen. When He is present, the enemies flee. Y luego de esa gran victoria, And after that victory, por 3 días estuvieron recogiendo todo lo que
en vez de ser despojados, ellos despojaron. From them not being defeated, they defeated the other ones. Por 3 días estuvieron recogiendo botines. For 3 days, they started picking 3 up días. gold and things that were left in the Si war. antes alguien estaba en nivel medio, If someone was in the middle, ahora había subido de nivel. now they're in a different Tenían level. tanta riqueza. They were so rich. Oye, de una tremenda aflicción Of a tremendous affliction, vino una tremenda provisión. a tremendous provision came. Ahora miren lo que hicieron el 4º día. Look what they did the 4th day. Al 4º día se reunieron en el valle de Beraca. On the 4th day, they assembled in the valley of Baraka, where they Y praised eso the es con que Lord. voy a terminar. This is where I will end. Beraca. Baraka. Beraca viene de Barak. Baraka comes from Barak. Y la palabra Beraca significa bendición. And the word Baraka means blessing. El 4º día se reunieron en el valle de Beraca porque ahí bendijeron al Señor. On the 4th day, they assembled in the valley of Baraka, where they praised Es the Lord. Barak. It is Barak. Vamos a dar un culto Barak al Señor. We will give a Barak praise to Vamos the a Lord. honrar sus obras. We will honor His Vamos goodness. a honrar sus hechos. We will honor His Vamos acts. a honrar sus obras. We will honor His acts. Y por tanto llamaron a aquel lugar el Valle de Beraca hasta el día de hoy. This is why it's called the Valley of Baraka to this day. ¿Cómo es posible que un momento tan horrible, How is it possible that such a un horrible tiempo moment, tan difícil, it's such a difficult time, cuando tú escuchas a Dios, when you listen to God, cuando le crees a Dios, when you believe God, cuando Él te da una palabra when He gives you a word, y tú empiezas a bendecir al Señor? and you start to bless Señor, God? afuera todo está igual, pero tu palabra es digna de confianza. Everything around me is the Voy a same, but your word is levantar worthy. una alabanza tejilá. I will lift up a Voy a praise to you. honrar tus obras. I will honor your acts. Voy a confesar tus obras. I will confess your Voy a dar acts. gracias a Dios por tu victoria. I will give thanks for your Voy a victory. alabarte a ti. I will worship you. Y Dios cambió todo eso And God changed all of that en un valle de bendición. in a valley of Dime, blessing. ¿quién hace eso? Who does that? Solo Dios hace eso. Only God does that. Solo Dios tiene poder para cambiar eso. Only God has the power to change that. Él cambia nuestro lamento en He baile. changes our sorrow into dancing. Es el alabanza tejilá. It is Tehillah praise. Habían otras cositas, There were pero other things. déjame decirte, vamos a empezar una nueva We're serie going to start a new series. que le llamaré Cronos, I will call it Chronos. los cronos de Dios. The Chronos of God. Porque existe el Kairos de Dios y los cronos de Dios. There's the Kairos of God and there's also the Chronos of Y God. los cronos de Dios tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. The Chronos of God has to do with the times that we're living in now. Vamos a hablar acerca de los tiempos del tiempo presente We're going to speak about the present time y los tiempos que están por venir. and the times that are coming. Van a ser 4 semanas especiales en el Señor. 4 special weeks in the Pero Lord. queremos terminar con Tejilá. But we want to end with Tehillah. Por tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Yet thou art holy, or thou art enthroned upon the praises of Israel. Ese tú habitas entre el Tejilá de Israel. You abide in the Tehillah of Israel. Tejilá es confesar sus obras, Tehillah is to confess his acts. es elogiar sus poderes, sus obras. It is to exalt his acts. Son declaraciones de alabanza del poder de Dios. Declarations of the worship to God. Entonces quise buscar un poquito más acerca de este salmo I wanted to find more about this psalm. y me llevó a esta otra interpretación. And it brought me to this different interpretation. Tú eres santo, You are holy. tú eres rey, You are king. tú eres la alabanza de Israel. You are the worship of Y Dios me Israel. habló y me tocó con esta palabra. God spoke to me and touched me with En this otras word. palabras, In other words, somos su pueblo. we are his people. Él es la razón de nuestra reunión. He is the reason of this Él reunion. es el foco de nuestra alabanza. He is the focus of our El worship. foco de atención de esta reunión es el Señor. The focus of this reunion is the Él Lord. es la alabanza de esta reunión. He is the worship of Él this es la reunion. razón de esta reunión. He is the reason of this reunion. ¿Cuántos podemos decirlo? How many can say it? Tú eres mi razón de alabanza. You are my reason to Tú praise. eres toda la razón de mi vida. You are all the reason of my life Alabar al Señor. to praise the Lord, Engrandecer al Señor. to enthrone the Lord. Tejilá Tehillah. es cuando Dios hace su morada en medio de nosotros. It's when God dwells among us. Y termino aquí con esto.
And I end with Pueblos this. todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír su alabanza Tejilá. Oh, bless our God, you peoples, and make the voice of his praise to be heard. Quiero invitarte que nos pongamos de pie. I want us all to rise. El Tejilá es algo que se dice. Tehillah is something that you say. ¿Cuántos queremos terminar haciendo un trono de adoración y alabanza al Señor? How many want to give a throne of glory to God? ¿Cómo vas a colaborar? How will you help? Abre tus labios, Open your mouth, bendiciendo al Señor. blessing the Lord. Por eso dice, pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Oh, bless our God, you peoples, and make the voice of his praise be heard. Cuando dice pueblos todos, está hablando todos los grupos étnicos. When it says all peoples, it says all the ethnic El plan groups. de Dios es las personas redimidas The plan of God is the redeemed people of the y earth. que ahora celebren la bondad de Dios. And they celebrate the goodness of God. ¿Cuál es la clave contra la depresión? What is the key against ¿Cuál es la depression? clave con un tiempo de depresión que What vivimos? is the key against the time? ¿Cómo podemos tener la paz de Dios en tiempos tan How difíciles? can we have God's peace in difficult times? Dios dice que les concedan a los que lloran en Sión, se les dé diadema de ceniza, aceite de alegría en lugar de un manto de luto y un manto de alabanza Tejilá en vez de un espíritu abatido. Giving them a garland instead of ashes, oil of gladness instead of mourning, mantle of praise instead of a spirit of fainting. Esta otra versión te lo puede decir de otra forma. Les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza Tejilá en lugar de desesperación. He will give you a crown of beauty for ashes, joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. Yo quiero pedirte algo en el amor del Señor I want to ask you something in the love of the Lord. para terminar esta serie que debe ser el principio de un estilo de vida. That ending this theory would be to start with a new act of worship in our lives. ¿Pueden intentar enfocarse en la bondad de Dios un momento? Can you intend to focus on God's goodness right now? Olvidémonos de todo. Forget about everything else. Enfocarse en el amor de Dios. Focus on the goodness of God. Queremos tener un tiempo de alabanza, adoración al We Señor, want to have a time of worship and praise que exprese nuestra gratitud, that expresses our gratitude, levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón lifting our voice and hearts, y abriendo nuestra voz and lifting our en una alabanza Tejilá. with a Tehillah worship. No importa la situación que estés. Doesn't matter what situation you're in. Si estás exitoso, If you're doing well, ten cuidado porque el éxito ha desviado a más personas que la persecución. because success has led other people astray more than persecution. Hay más personas que han abandonado su fe por exitosos que por problemas. There are more people that have left their faith for being successful than of people that are oppressed. Y es porque se les olvida quién les dio esa And provisión. it's because they forget who gave them that provision. Es increíble. It's incredible. Cuando Dios aprieta a algunas personas, When God squeezes some people, o sea, la apretura hace que la gente busque más a Dios que el éxito. the oppression makes people look more for God than when they're successful. Porque en el éxito, por la arrogancia de la ingratitud, With the success, the arrogance of ingratitude, se nos olvida honrar al Señor we forget to honor y God. decir, Señor, todo proviene de ti. To say, God, everything Y fuera de todo esto, yo no deseo más que tu amor y tu presencia. and everything of this, I just want you more than all Esa of this. actitud te preserva This attitude en medio preserves del éxito. in the midst of success. Pero cual sea que sea tu situación, Whatever your situation, bendeciré al Señor en todo tiempo. I will bless the Lord with all my Es soul. alabaré, alabanza Barak en todo tiempo. It is Barak praise in all times. Porque Él es la razón de nuestra vida. He is the reason for our life. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. ¿Lo estás cantando al Señor?
Olvídate de todo, enfoca tu corazón. Me ha librado de todos mis temores. Aleluya, aleluya. Sobre la roca mis pies en la firmó. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no seré movido. Diré del Señor. Y yo diré del Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda. Levanten sus manos al Señor. De necesidad. Recuerda, el lenguaje corporal habla mucho a Dios. Remember, your body language speaks. Las manos alzadas Your hands in the air. significa me rindo a ti. It means I surrender to you. En esta ocasión no voy a decirte postrémonos. I'm not going to tell you on this occasion to bow down on our knees. Deberías tener esta actitud en tu corazón. You should have that attitude in your heart. Algo más sencillo, levantar tus manos. Something easier to lift your hands. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, dele gracias al Señor. Siempre hay una razón por dar gracias al Señor. Aleluya, La aleluya. gloria de tu presencia es el descanso Aleluya, aleluya. para mí. Vamos a expresar con nuestros labios que le amamos. Y en lo profundo Oh Dios, de tu amor encuentro paz y un nuevo ser. y nuevos Aleluya, aleluya. yo amo Expresa de tu corazón. Ahora expresa tu corazón. por tu Expresa. presencia. Dile que le amas, dile que le amas. Yo amo Aleluya. amo tu presencia en la gloria de tu presencia está el descanso para mí. Y en lo profundo de tu amor encuentro paz y nuevo soy. Yo amo Dios por tu presencia. Yo amo Dios por tu presencia. Yo amo Dios. Te amo Cristo. Yo amo Dios por tu presencia. Con tus propias palabras.
Aleluya, aleluya. Con tus propias palabras exprésale, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Rebosa gratitud en nuestro corazón. Rebosa gratitud a nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, barra, ba, 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 tereré. Gracias, gracias. Solo para irnos, si tiene la libertad, eso es tan personal. Quizá hay algún motivo físico para despedir esta reunión. ¿Quieren arrodillarse delante del Señor? Puedes hacerlo con una rodilla, 2 rodillas, como sientas. Pero es una forma de decir: Señor, bendice alma mía. Y con tus manos en alto, y bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Bendice, bendice alma mía al Señor. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Digno, digno, digno. Levanten alto el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Gracias. Padre, bendice a tu pueblo. Bendícenos con tu amor, con un corazón de humildad y sencillez. Bendícenos con una palabra, una promesa que sostenga nuestro corazón. Danos en medio de un tiempo difícil un valle Beraca, el valle de la bendición. Cambia el lamento en baile, cambia el luto en alegría. Vístenos de alabanza, de Gilá en nuestro corazón, que celebre y confiese en tus obras. Bendice cada familia representada aquí, y aun aquellas personas que no te conocen, revélate a sus vidas, toca sus corazones. Aleluya. Gracias, gracias, gloria al Señor. De ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. un corazón agradecido. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser Para ungirte, Rey. para ungirte, Rey. Oh,
Exáltate, exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Oh Dios, exáltate. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Gracias, Dios es bueno con nosotros. Y que la bondad de Dios vaya contigo esta semana en todo lo que hagas. Pero no pierdas de vista la bondad de Dios. Dios es bueno contigo.